La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenos días a todos los asistentes. Muchas gracias por estar conectados con nosotros. Nuestra charla de hoy el tema será soluciones para conexiones de media tensión por medio de sistemas modulares de 3M. Nos acompaña Mateo Restrepo, él es ingeniero de aplicaciones de la División de Mercados Eléctricos de 3M, y también nos acompaña Daniel Quiroga, él es asesor técnico de 3M para Melex. Al final de nuestra charla vamos a tener una sesión de preguntas. Ustedes pueden escribirlas por medio del chat en el módulo de preguntas o levantando la mano y nosotros activaremos el micrófono. Les recordamos que este webinar va a quedar grabado para que posteriormente puedan acceder a él. Nosotros vamos a enviar un correo electrónico con el link de la grabación. Esperamos que sea de gran provecho para todos ustedes esta temática. Y pues ya para iniciar, los invitamos también a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como Melexa en Facebook, en Instagram, YouTube y LinkedIn. Bueno, para el inicio, muchas gracias, Mateo, Daniel, por acompañarnos el día de hoy. Adelante. Vale, muchas gracias. Buenos días a todos los asistentes. Gracias por estar acá presentes en esta capacitación. Mi nombre es Mateo Restrepo, soy ingeniero de aplicaciones de la División de Mercados Eléctricos de la región andina. Bueno, estoy ubicado acá en Colombia y la idea de hoy es presentarles el portafolio de conectores separables, específicamente conectores separables IS. Vamos a hablar de unos conceptos básicos que tenemos que tener en cuenta, que existen dos normativas a nivel internacional y vamos a encontrar, digamos, dos familias grandes de separables. Bueno, vamos a concentrar en una, pero vamos a entender rápidamente las diferencias entre ellas. Entonces, empecemos por los conceptos y definiciones básicas. ¿Qué es un conector separable? Que es como el que tengo acá también en mis manos y lo que estamos viendo acá. Conector separable es lo mismo que una terminal premoldeada, es decir, hace la misma función de terminar un cable y conectarse a un equipo, a un barraje, a donde estemos terminando el cable y a donde nos queramos conectar. Pero la gran diferencia es que en un separable hay interfaces compatibles, es como un Lego, digámoslo así, como un rompecabezas, donde hay algo que encaja perfectamente con el separable y estas interfaces compatibles, estos bujes, estos bushings, encajan perfectamente con el separable y permiten acoplar y desacoplar este tipo de conectores fácilmente, lo que uno no puede hacer con una terminal, ¿cierto? La terminal ya queda conectada con la borna y pues para desconectar nos toca desatornillar y demás, y no es posible hacer este tipo de acoples, ni existen esos tipos de interfaces. Entonces, primera gran diferencia es esa, pero el conector separable, como vamos a ver acá, les voy a hacer una demostración solo para darles una idea. El conector separable es muy parecido a la terminal, lo que pasa es que viene acá el cable y el cable se prepara igualito, un cable de media tensión aislado, subterráneo, con todas sus capas, se prepara, es decir, se corta, acá tenemos el conductor, aislamiento, semiconductora externa, la chaqueta, los hilos, la preparación del cable no cambia en lo absoluto, el proceso, el mismo cuidado, cuidar el aislamiento, etcétera, lijar, limpiar. La diferencia está en que ya no tenemos un frente vivo, como ocurre con las terminales. Entonces, voy a mostrar acá una terminal. Esta es una terminal frente vivo, que es el concepto que vemos a mano derecha de la diapositiva. ¿Qué quiere decir frente vivo? Que en las terminales tenemos partes vivas expuestas. Claramente está la borna, el conector, con el conector tipo terminal. Acá obviamente hay tensión y por esto mismo estamos separando lo que tenemos acá tensionado con la pantalla en tierra y la terminal nos ayuda a separar esos dos puntos. Por lo tanto, tenemos frente vivo acá, tenemos partes vivas expuestas y además realmente la terminal sufre una diferencia potencial, es decir, la terminal acá, todo el caucho de silicona está sufriendo cierta diferencia potencial y por eso mismo tiene la función de aislar contra corrientes de fuga, etc. Mientras que en un conector separable, el proceso de preparación de cable es el mismo, viene por acá el cable, ya con su conector, el conector ya estaría acá ponchado o conectado, y la diferencia está en que todo este separable es frente muerto, ¿sí? Entonces no hay partes vivas expuestas en un conector separable. Si se dan cuenta, todo queda aislado, todo queda aterrizado a tierra. Primera gran diferencia es que todo este material que vemos acá, que en el caso del separable es EPDM, todo lo negro que vemos acá, es un material semiconductor, ¿sí? Entonces está contaminado con partículas de carbono para hacerlo un material
que semiconduce, por lo tanto, uno siempre debe aterrizar todo el exterior del separable. El separable está a 0 voltios, ¿sí? Está aterrizado a 0 voltios. ¿Qué pasa con una terminal? La terminal, realmente, cuando tenemos una terminal conectada, recuerden que siempre vamos a tener frentes vivos, ¿sí? Vamos a tener partes vivas expuestas. Entonces, esa es la gran diferencia del separable. Está completamente aterrizado a tierra y eso permite que todas las partes operativas estén aisladas, apantalladas y a 0 voltios, por lo tanto las conexiones son un poco más seguras. Los espacios, digamos que las distancias entre separable y separable pueden ser más cortas entre fase y fase, porque como todo está aislado a 0 voltios, no debemos dejar, como sí ocurren con las terminales sí deben estar separadas mucho más entre fase y fase. Entonces, si mi terminal está acá, mi otra terminal tiene que estar por lo menos a 1 centímetro por kilovoltio. ¿Por qué? Porque el aislamiento del aire es lo único que está separando esas dos fases, mientras que acá no tenemos frente vivo, todo está aterrizado y esto permite tener operaciones más seguras y reducir espacios. Por eso son muy aplicados este tipo de conectores en las celdas donde nos vamos a conectar, porque se reducen las distancias entre las fases, podemos hacer celdas más compactas y demás. O sea que este separable vamos a ver muchísimo en aplicaciones de celdas que necesitamos conectar nuestros cables aislados subterráneos. Pero digamos que la función es la misma, estamos terminando el cable, viene el cable aislado subterráneo, lo vamos a ingresar por debajo y esta parte va a ir hacia el bushing, ¿sí? La parte larga de esta T asimétrica va a ir hacia el bushing del transformador, hacia esa interfaz compatible. Como les comenté, estos conectores separables se juegan como un Lego, es un rompecabezas que encajan con ciertas piezas, y esas piezas son el bushing que está en el transformador. Si quieren les hago esta demostración. Nos imaginamos que el bushing, imaginémonos que este es el bushing del transformador que está pues puesto ahí en el equipo o de la celda. Como hablamos previamente, es una aplicación muy recurrente. Este es el bushing y tenemos el AT o el conector separable. Preparamos el cable, lo ingresamos, conectamos y lo que se hace luego es que esto encaja perfectamente. El bushing están diseñados para que encajen con los bushings tal como vienen en la celda de acuerdo con la norma. Y ya vamos a hablar un poquito de las dimensiones, qué normas hay, etc. Pero esa es la función del separable. Estamos terminando el cable igual que un premoldeado, pero nos estamos conectando de una forma que acopla y desacopla mediante interfaces, lo cual no ocurre con terminales. Y todo está aterrizado a tierra. Recuerden ese concepto, todo esto queda aterrizado, todo el separable está a 0 voltios, lo que tampoco ocurre con las terminales donde tenemos frente vivo o partes vivas expuestas. Entonces, ya entendiendo la diferencia entre terminal y separable, ahora vamos a hablar un poco más de las dos normativas principales que existen en el mundo, que son la IEEE y la IS. La IEEE viene de Estados Unidos, la IS es europea. Lo que estamos viendo últimamente, acá en Latinoamérica, necesitamos ambos tipos de separables, pero sobre todo en los últimos años, con la introducción de celdas europeas, de Schneider, de Siemens, de ABB, todo este tipo de celdas siguen usualmente la norma europea, la IS, y la IS tiene ciertos bushings. Mejor dicho, la IS y la IEEE hablan dos idiomas diferentes en cuanto a cómo encajan esas piezas de rompecabezas. Entonces, si yo cojo una pieza de rompecabezas de europea y la trato de encajar con un sistema gringo, no me va a servir. Por eso las dos normas son totalmente incompatibles. Y uno de los conceptos que debemos tener claros es que la norma IEEE, los que de pronto han trabajado con separables IEEE, tiene dentro de su portafolio, dentro de su norma, la posibilidad de tener accesorios o conectores separables operables bajo carga, que es load break. Load break son este tipo de codos que vemos acá en la mano derecha de la diapositiva. Es un codo de 200 amperios, siempre son de 200 amperios, están marcados con una banda blanca acá en la parte de abajo, que esto nos indica que son codos operables bajo carga. ¿Qué quiere decir eso? Que yo los puedo desconectar o conectar con energía, con el circuito energizado, en caliente. Obviamente siempre con los implementos, con la pértiga correspondiente, pero este tipo de codos operables bajo carga de 200 amperios es algo muy particular de la norma IEEE, de la norma de Estados Unidos. Nunca vamos a ver este tipo de codos en la norma IS,
donde solamente encontramos Ts o codos dead break, o sea que tienen que operarse con el circuito desenergizado. Siempre IEC, como son este tipo de separables, los tenemos que operar con el circuito apagado. ¿Listo? Es algo muy importante. Load break, recuerden, es operable bajo carga, con energía. Entonces, IEEE tiene la posibilidad de tener este tipo de codos. La norma europea no tiene este tipo de codos operables bajo cargo. Todos son operables con el circuito desenergizado. Es algo que es importante tenerlo en cuenta. Sin embargo, la norma IEEE no solo tiene codos operables bajo carga, también tiene separables tipo dead break operables con el circuito desenergizado. Es para diferenciar, es para que tengan en cuenta que en la norma IEEE podemos tener codos operables bajo carga, en la norma IEC no vamos a encontrar este tipo de separables. ¿Qué características tienen los separables tipo los que tengo acá en la mano, como los IEC o inclusive como los IEEE? Pero hoy vamos a hablar mucho de los separables IEC. Siempre nos van a hablar de una corriente de operación continua. Inclusive, si se dan cuenta, no sé si se vaya a alcanzar a ver, pero viene marcado, si se dan cuenta, bueno, está la marca 3M, está la corriente de 630 amperios y está el nivel de tensión máximo, que es 24 kilovoltios, ¿cierto? Acá abajito del 3M. Siempre vamos a encontrar marcados esas dos características importantes eléctricas de los codos separables, de los sistemas separables. Si se dan cuenta, las terminales, los que están familiarizados con las terminales premoldeadas, las terminales se seleccionan usualmente de acuerdo al voltaje, diámetro sobre el aislamiento, tipo de pantalla. Todos esos factores siguen siendo muy importantes para seleccionar nuestro conector separable, pero sí empieza a ser importante una variable adicional distinta que no se tiene en cuenta con las terminales, que es la corriente de operación continua. Si se dieron cuenta, está marcada acá, digamos, 630 amperios y siempre es importante verificar que nuestro conector separable está diseñado para la corriente de operación continua que tiene nuestra celda, nuestro transformador, nuestro equipo, dependiendo las especificaciones técnicas. Entonces, esa corriente de operación continua, que puede ser 200 amperios, lo vimos en los codos operables bajo carga IEEE, puede ser 630 amperios, como tengo en este separable, puede ser 1250, hay diferentes niveles de corriente y esos niveles de corriente también están muy ligados a la interfaz de operación, que la interfaz de operación es cómo encajan esas piezas de mi rompecabezas, cómo tienen el diseño, el bushing del transformador, cómo encaja esto acá. ¿Sí? Entonces, hay bujes para 200 amperios, hay bujes para 400 amperios, hay bujes para 630. ¿Qué quiere decir? Que los bujes van cambiando básicamente su tamaño. Y si cambia el tamaño del buje que está en el transformador al cual nos vamos a conectar, pues el tamaño de la separable y la forma también va a cambiar, ¿cierto? Entonces, esto siempre va a estar cambiando a medida que cambia la corriente. Por eso, la interfaz de operación o el buje al cual nos vamos a conectar está muy ligado a la corriente de operación continua. ¿Qué más tienen importante los conectores separables? Además de la corriente y la interfaz de operación, el punto de prueba, que es siempre los conectores separables van a tener un punto donde yo voy a poder verificar si mi circuito está energizado o no, si hay tensión o no. Entonces, en el caso, por ejemplo, de las T's asimétricas o T simétricas, que es como la que tengo acá, tienen yo lo estaba utilizando como el bushing solamente como ejemplo, pero realmente este elemento que viene con el kit siempre va a ir detrás, ya cuando uno termina la instalación, esto va detrás del separable por esta parte, acá va a ir el bushing del trafo, acá va el bushing de la celda, ya acá me conecté, por acá debajo va el cable, pero siempre va esta parte que tiene esta tuerca dorada. La tuerca dorada va a quedar acoplada capacitivamente con el circuito. ¿Qué quiere decir que queda acoplado capacitivamente? Realmente no hay conducción continua entre esta tuerca y nuestro conector y el circuito, pero sí está acoplado capacitivamente y sí hay una cierta tensión acá muy baja, pero nos va a mostrar que si yo cuando hago una medición con un medidor de tensión, con nuestros elementos que nos permitan determinar si hay tensión o no, y yo lo pongo acá y el dispositivo me marca que hay tensión, es porque esta tuerca tiene cierto voltaje muy pequeño que muestra que el circuito está energizado. Entonces, siempre los separables tienen ese punto de prueba donde yo puedo verificar con un medidor de tensión
si el circuito o no está desenergizado. ¿Para qué? Para saber si puedo operarlo, si lo puedo interrumpir, si puedo desconectar el circuito, etc. Entonces, es una característica, sea IS, sea IEEE, siempre vamos a encontrar en los separables un punto de prueba donde yo puedo verificar si mi circuito está energizado o no. Entonces, en los tipo T, tiene este dispositivo que se acopla acá en la parte de atrás y esta tuerca va a quedar acoplada capacitivamente. Recuerden que es acoplada capacitivamente, que muestra un voltaje muy pequeño en caso de que mi circuito esté energizado. En el caso de los codos, estas son tipo T. En el caso de los codos, que los codos no tienen otro hueco, digamos, por donde entrar, ya les explico por qué, solamente son como una L, el cable también viene acá por debajo, acá vendría mi bushing, mi transformador, mi celda donde me voy a conectar. Este solamente es un taponcito de protección en el transporte, pero acá iría mi bushing y ya, miren que acá detrás ya no tengo no tengo donde poner nada, como si pasa en la T, ya les voy a explicar por qué, pero sí tiene su punto de prueba también. El punto de prueba está acá protegido con este capuchón, con digamos, esta cachucha que tiene acá que lo protege. Cuando vamos a verificar si está tensionado o no, entonces con una debida pértiga voy a retirar esto y tiene esta parte metálica que funciona como la tuerca dorada que les está mostrando ahorita en la T. El codos tiene esta parte, este punto de prueba que está también acoplado capacitivamente con el circuito, ¿sí? Y nos va a mostrar, acá es donde vamos a poder probar si el circuito está energizado o no. Entonces, son características básicas de nuestros conectores separables que siempre se van a cumplir, sea IS, sea IEEE. Ya les comenté un poco que la IS viene de Europa, que la IEEE viene de Estados Unidos, que esas piezas de rompecabezas yo no las puedo mezclar, son dos grandes familias que no hay ninguna compatibilidad. ¿Por qué? Porque el tamaño y formato de los bushings, como va a encajar mi separable acá, es totalmente distinto. Esto que yo estoy viendo acá con IS es totalmente distinto en IEEE. Los tamaños son distintos, los formatos. La rosca de los pernos, como yo voy a conectar mis pernos a mis celdas, en mis transformadores, también es distinto. En unas métricas, en otras Whitworth. Son medidas que no son compatibles. La norma ANSI, recuerden que admite codos operables bajo carga. Una característica importante de las IEEE, la IS no tienen esos codos que yo puedo conectar o desconectar con el circuito energizado. Otra característica y otra diferencia importante es que la norma IS, la europea, tiene separables tipo rectos. ¿Qué es tipo rectos? Que usualmente, ¿qué es lo que pasa? Siempre el caso que tenemos es que el cable viene por debajo, ¿sí? Viene subterráneo, lo vamos a sacar, viene acá al separable, nos conectamos al trafo, ¿sí? O a la celda. Hay aplicaciones muy específicas donde el cable no viene por debajo, sino que por algún motivo viene desde una pared o viene de manera recta, por eso se llama recto el separable. Entonces viene de esta manera, no tengo acá para mostrarles cómo es el recto, no tengo uno acá en mis manos, pero es como si viniera el cable de manera recta hacia el bushing. Entonces acá está mi celda, ya no viene por debajo el cable, sino que viene acá. Entonces, obviamente, si yo conecto, si viniera el cable así, por disposición, si yo le conecto la T, pues mi bushing que va a estar acá, no lo voy a poder conectar fácilmente. Entonces, es más por disposición del cable y es ese recto que vemos acá a mano derecha, la imagen de la derecha. Es un conector que viene y que me permite hacer la conexión del separable y que tiene la manera recta que me permite seguir recto y conectarme al bushing. ¿Listo? Entonces, es una característica, es una diferencia también con la norma IEEE. Acá vemos los distintos tipos de corrientes que encontramos en IEEE o en IS. En IEEE encontramos usualmente los amperajes de 200 amperios, 600, 1200 amperios, los voltajes que se manejan usualmente son 5, 8, 15, 25, 35. 3M tiene ambos portafolios, pero debido a la creciente utilización de celdas IS europeas, como les comenté, que tienen este tipo de interfaces que cumplen con la norma IS, hoy nos vamos a concentrar en el portafolio de la derecha, que tiene los niveles de corriente de 250 amperios, como es el codo, de 400 amperios, que es un codo un poco más grande, porque la interfaz cambia. Recuerden que acá lo que vemos acá a la derecha, tipo A, tipo B o tipo C, son
Las formas o los bushings, si son tipo A, tipo B o tipo C, lo que nos está diciendo es que los tamaños de esas piezas que están en el transformador en la celda y que van a encajar como inseparable van cambiando dependiendo de la corriente, y ya les explico por qué. Y 630 y 1250 para conector tipo C. Los voltajes que usualmente se manejan, pues, pero esto está más ligado a los cables, realmente las tensiones que se manejan ya los vamos a ver en detalle, es 12, 24 y 36. Entonces veamos las características principales de los conectores separables IS. Entonces, cumplen con la norma CNELEC e IEC. Hablando de Colombia, ustedes saben que para vender cualquier producto eléctrico necesita RETI, ¿cierto? Necesita una certificación que certifique, perdón la redundancia, que determine que los separables cumplen con la norma de acuerdo con lo que nos dice el reglamento de instalaciones eléctricas. Y obviamente ya estamos comercializando estos separables, por lo tanto tenemos el certificado RETI, tenemos reportes de ensayos muy recientes, que es algo que usualmente no vemos en el resto de marcas. Las marcas dicen que a veces tienen RETI, pero tienen de pronto ensayos bastante viejos, bastante antiguos, mientras que tenemos reportes de ensayos muy recientes que hicimos el año pasado en nuestros laboratorios que demuestran que los separables funcionan correctamente. Son compatibles con los bushings de la norma europea, es decir, va a encajar perfectamente si su norma es, si no, su celda es IS y su transformador es IS o su equipo donde nos vamos a conectar tiene esos bushings tipo IS, los separables van a encajar perfectamente. El material del cual están hechos es EPDM, o sea, toda la construcción del separable es caucho etileno propileno dieno, y es básicamente un material que ha sido ensayado, ha sido comprobado que su funcionamiento es excelente en este tipo de aplicaciones como aislante, como semiconductor, como todo lo que tiene que hacer nuestro conector separable también debe resistir. Este tipo de separables trabajan y son ensayados bajo agua. Usualmente estos separables están en sitios que son delicados, que pueden incluso inundarse en algunos momentos, y estos separables están hechos para trabajar sumergidos en agua bajo cierto tiempo, obviamente, y bajo cierta profundidad, dependiendo del ensayo. Los niveles de tensión que se manejan usualmente en IS son 12, 24, 36 y 42 kilovoltios. Todo esto es voltaje máximo. Todas estas tensiones, estos valores numéricos nos están hablando de la tensión máxima a la cual puede trabajar nuestro conector separable. Usualmente en Colombia, ¿qué niveles de tensión trabajamos? 15 kilovoltios, el cable usualmente 15 o 35 kilovoltios. Son los dos niveles de tensión que manejamos más, por lo tanto, con 15 kilovoltios vamos a poder trabajar con los separables de 24 kilovoltios que funcionan perfectamente, y para los de 35, los de 36 kilovoltios. La tecnología de instalación de los conectores separables IS es deslizante. ¿Qué quiere decir deslizante? Que la instalación del cable en el separable, tanto la instalación del cable en el separable, es decir, cuando yo acá meto mi cable en el separable, y también la instalación al bushing, cuando nos vamos a conectar al transformador, al pasatapas del transformador o de la celda, todos esos procedimientos son deslizantes. ¿Qué quiere decir deslizante? Que es necesario engrasar en el interior del separable, engrasar el cable, ingreso el cable, es decir, esto entra empujando, deslizando. Lo mismo cuando va a entrar al bushing, se lubrica el pasatapas, se lubrica el conector, y esto ya queda de esta manera instalado. Entonces, es muy distinto, digamos, a las terminales que 3M comercializa, que son las terminales QT3 o QT2, que son contraíbles en frío. Recuerden que un contraíble en frío quiere decir que viene preensanchado en un núcleo de plástico, este núcleo de plástico acá, y solamente es jalar y retirar el núcleo de plástico y él se contrae solo al cable. Esto es distinto a deslizante. Deslizante es cuando yo tengo que lubricar y deslizar. Entonces es una diferencia que tenemos con nuestras terminales. El conector
También otra gran diferencia con los kits, usualmente cuando ustedes adquieren unas de nuestras terminales, cualquier kit Qt3 o Qt2, ellas no vienen con la borna o con el conector. Mientras que los separables sí vienen con 3 conectores. Los kits vienen por 3 puntas, igualito que con las terminales, pero déjenme mostrarles acá los conectores que vienen en el kit de los separables. Entonces, primera gran diferencia también es que viene con los conectores bimetálicos o de aluminio estañado, que me permite trabajar con cobre o aluminio, dependiendo del conductor del cable, y son mecánicos. ¿Qué quiere decir mecánicos? Que no son a compresión, no se instalan ponchando con una herramienta de compresión. También tiene una ventaja y es que son pernofusibles mecánicos, que quiere decir que estos tornillos se rotan, ¿sí? Llegan a un torque establecido, se rompen, y cuando se rompen ya el conductor, ¿sí? Acá iría mi conductor del cable. Entonces el conductor, igualito que como una borna, es una borna, pero la gran ventaja que se tiene es que no se necesita una herramienta de compresión, sino que solamente con una llave que me permita atornillar, vamos a poder hacer la conexión eléctrica entre el conductor y el conector, ¿sí? Entonces es muy fácil de instalar, es muy confiable, y lo interesante es que ya vienen en el kit, por lo tanto no tienen que adquirir los conectores por aparte, y funcionan perfectamente dependiendo pues el calibre y demás. Los kits vienen por 3 puntas, o sea, es decir, vienen los 3 separables, vienen los 3 conectores o las 3 bornas mecánicas, viene todo lo necesario, masillas, cinta. Ahorita les voy a mostrar rápidamente por ejemplo, vamos a coger como ejemplo un kit y les voy a mostrar todo lo que contiene. Entonces, cuando hablamos de los bushings o los pasatapas, esto es lo que estamos hablando, tipo A, tipo B, tipo C. Básicamente lo que les quiero mostrar acá es que lo que cambia entre bujes, obviamente, son las dimensiones de los mismos. ¿Por qué? Porque a medida que aumenta la corriente, pues yo necesito un mejor contacto, mayor superficie de contacto, por lo tanto empieza a aumentar sus tamaños, y por lo tanto también los separables, para que encajen en ese bushing, tiene que también cambiar su forma. Entonces, cuando estemos hablando de que si es tipo A, tipo B o tipo C, realmente lo que estamos hablando es que cumple y encaja perfectamente con las dimensiones establecidas por la CENELEC, la norma europea, que establece que los bushings tipo A tienen que ser de esta forma, los B de esta y los C de esta otra forma. Entonces, los separables deben encajar perfectamente con esto cuando nos hablan de tipo A, tipo B o tipo C, y la corriente va cambiando, ¿sí? Recuerden que va cambiando la interfaz a medida que cambia la corriente. Importante tener en cuenta que tipo A y tipo B, es decir, 250 amperios y 400 amperios, la conexión, cómo se realiza eléctricamente hablando y mecánicamente, es perno deslizable. ¿Qué quiere decir perno deslizable? Que cuando yo tengo mi codo, entonces ya les voy a explicar por qué hay T's y por qué hay codos. El codo lo tengo acá, ya tengo mi cable acá por debajo, me voy a conectar al bushing. Esa conexión del bushing al codo simplemente se hace deslizando. Entonces yo llego acá, se lubrica tanto el interior del codo, tanto el bushing, ya tengo acá mi bushing, y esto ingresa empujando y ya quedó ahí. Ya yo no atornillo, yo no tengo que enroscar. ¿Por qué? Porque bajo las corrientes de 250 y 400 amperios es posible hacerlo de esta manera y no es necesario tener que atornillar o enroscar, ¿sí? Entonces yo simplemente deslizo el perno entra perfectamente acá. Si se dan cuenta, miren que tiene el espacio el bushing, entra el perno acá y ya quedó la conexión eléctrica y mecánica. No es necesario realizar nada más. Mientras que a medida que aumenta la corriente, es decir, tipo A y tipo B, siempre son codos, porque solamente necesito deslizar y ya quedó mi conexión. Pero tipo C, ya 630 o 1250 amperios, la tecnología de conexión es bulón roscado. Entonces, ¿qué quiere decir bulón roscado? Que ya no es suficiente. Si yo cojo esos 630 amperios, 1250, se comprobó, digamos, técnicamente que no es suficiente hacer la conexión mecánica eléctrica simplemente deslizando. Hay que enroscar y atornillar para hacer una conexión más confiable. Por lo tanto, necesito otro hueco por donde entrar. Después de que yo haya deslizado acá, necesito otro hueco por donde entrar para atornillar. Entonces, esa es la gran diferencia. Los codos, si se dan cuenta, es una L, no es una T. Entonces, no tienen otro espacio por donde entrar. ¿Por qué? Porque solamente es suficiente con deslizar. Ya en 630 o en 1250 amperios,
ya los T's, pues ya se transforman los codos en T's, y miren que ya tiene un espacio donde después de yo haber deslizado acá y haber ingresado a mi bushing, pongámoslo acá, este es mi bushing del transformador, ingresa acá, listo, ya hice acá la conexión. Para yo ya terminar de hacer una conexión confiable, siempre voy a tener que entrar por detrás, por eso tiene este hueco, por eso ya es una T, y tengo que atornillar y llegar a cierto torque que garantice la conexión eléctrica y mecánica de nuestro separable. Entonces es importante tener en cuenta que siempre que nos hablen de tipo A o tipo B, que son codos de 250 o de codos de 400 amperios, siempre son codos, siempre son deslizables, no es necesario atornillar, mientras que cuando ya subo a corrientes como 630 amperios o 1250 amperios, sí o sí tiene que ser T que me permita entrar y atornillar por detrás. Entonces, esa es la gran diferencia entre estos tipos de bushings. Y hablando pues de forma general, ¿cómo está constituido el portafolio? El portafolio entonces están los codos de 250 amperios, que es como el que tengo acá en este momento. Si se dan cuenta, está marcado con la corriente de operación continua, con los 24 kilovoltios de tensión máxima. Entonces, este es interfaz tipo A, es decir, encaja con el bushing tipo A que me dice la norma. Hay tensiones de 12 o 24 kilovoltios, digamos acá en Colombia se utilizaría más de 24 kilovoltios, teniendo en cuenta que las tensiones que encontramos son 11.2, 13.2, 11.4, perdón, 13.2 kilovoltios, 13.8, y nuestros cables usualmente tienen aislamiento de 15 kilovoltios, vienen con tensión nominal de 15 kilovoltios. Entonces, funcionaría perfecto 24 kilovoltios. Recuerden que el contacto es perno deslizante, simplemente hay que empujar y ya queda nuestra conexión. Está el recto, recuerden que el recto es cuando mi cable no llega por debajo, sino que viene de esta manera y necesito un conector que me permita hacer la conexión de manera recta, pero la interfaz sigue siendo la misma, sigue siendo interfaz tipo A, es decir, miren que este tamaño que es lo que encaja y esta forma de la interfaz o de la pieza de rompecabezas del codo que va a encajar con mi bushing es igual en el codo de 250 amperios y en el del recto de 250 amperios. Lo único que cambia es la disposición para poder hacer la instalación de nuestro cable. Las tensiones que se manejan son las mismas, 12 y 24 kilovoltios, y el contacto sigue siendo perno deslizante también en los rectos. Es decir, solamente hay que deslizar y no hay que atornillar. Los codos de 400 amperios, si se dan cuenta, miren que ya la pieza del rompecabezas de mi separable ya es más grande. ¿Por qué? Porque tiene que encajar con esa otra pieza del rompecabezas que es el bushing, y esas dos piezas tienen que encajar perfectamente, por lo tanto cambia el tamaño y cambia la forma del codo de 400 amperios, es más grande, pero digamos que sigue siendo perno deslizante, es decir, solamente con empujar. La interfaz ya es tipo B, cambió el nivel de corriente, y ya los voltajes de operación que se manejan ahí, voltajes máximos es 12-24, y ya incluimos la tensión de 36 kilovoltios, porque usualmente a 400 amperios es posible tener tensiones de operación a 36 kilovoltios. Cuando ya subimos de nivel de corriente, perdón, tenemos la T asimétrica y la T simétrica. La T asimétrica la tenemos en 630 amperios y 1250 amperios. ¿Cuál es la diferencia entre la T asimétrica y la T asimétrica? Yo en mis manos tengo acá una T asimétrica, y si se dan cuenta, se ve de manera muy clara, también lo pueden ver en la diapositiva, es que tiene un lado más largo que el otro, ¿cierto? El lado más largo es el que va a encajar con mi bushing, y el lado más corto es donde yo voy a entrar y atornillar. ¿Por qué hay una T asimétrica y una T simétrica? Básicamente porque las T asimétricas me acortan espacios. En las celdas, en los equipos, siempre tengo límites de espacio, y lo que vamos a encontrar es que la aplicación más recurrente y más frecuente en campo es la utilización de T asimétricas. Las T asimétricas, que son como las que tengo acá en mis manos, son las más utilizadas y son las más pedidas. Las T simétricas, como tienen los dos lados iguales, es decir, nos imaginamos que este lado fuera igual acá, tiene un mayor tamaño, por lo tanto, reduce la capacidad de acogerse y adaptarse a los espacios pequeños que usualmente hay en estas celdas, y además las T asimétricas me permiten conectar, en algunos casos, digamos que en nuestro caso de separables de 3M, no tenemos la posibilidad de conectar dos cables por fase, es decir, una T seguida a la otra, pero usualmente lo que hacen las T asimétricas es permitir hacer esa conexión de más separables en serie, digamos así. Entonces,
esa es como la visión general de todo el portafolio. Recuerden, COS de 250, COS de 400, T asimétricas de 630 o 1250 amperios y T simétricas de 630 amperios cuando se requiera. Los niveles de voltaje son 12, 24 y 36 kilovoltios que manejamos en el portafolio IS. Entonces, esto es para mostrarles rápidamente, es una lista, es toda la lista de todas las referencias que tenemos. Obviamente las referencias van a ir cambiando dependiendo el cable, dependiendo el diámetro sobre el aislamiento, el calibre del conductor, vamos a escoger, eso sí no cambia, el mismo procedimiento como cuando uno selecciona una terminal, uno necesita garantizar que el diámetro sobre el aislamiento del cable, recuerden que es esta medida hasta el aislamiento, este diámetro, esta distancia entre mis dos dedos acá, es clave para entender y establecer si el cable encaja perfectamente con mi separador. Pero además de eso, es necesario tener en cuenta el calibre del conductor. Y el calibre del conductor, que es esta sección transversal del aluminio, del cobre, del conductor del cable, ese debe encajar perfectamente con el conector mecánico. Recuerden que el conector mecánico es el que viene, es una ventaja importante de los kits separables, viene ya en el kit, pero necesitamos que este calibre encaje perfectamente en el conector. Y es por eso que las referencias usualmente vienen marcadas. Bueno, ya la primera parte de la codificación no se las voy a explicar mucho, ya es una parte interna de 3M, pero usualmente siempre al final va a estar el calibre del conductor, el rango de calibre, qué ventaja tiene también los conectores mecánicos, si se me pasó, y es algo muy importante para que tengan en cuenta. Las bornas a compresión que usualmente utilizamos son para un calibre, ¿cierto? Siempre nos dicen una borna de aluminio de 500, para 500 MSM, para 1000 MSM, para 40WG. Me sirve para un calibre, ¿cierto? ¿Por qué? Porque necesito comprimir y se ajusta solamente a una medida. Mientras que los conectores mecánicos, como son atornillando, estos tornillos van a romperse cuando lleguen perfectamente al torque adecuado, cuando ya hagan el contacto suficiente con el conductor y tienen un rango de aplicación. Entonces, por ejemplo, este conector que me dice acá el rango, no sé si se alcanza a ver, 95 a 240. Entonces, por acá dice al final 95 a 240. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo conectar a un cable, un conductor del calibre, el calibre del cable, de 95 milímetros cuadrados a 240 milímetros cuadrados. Entonces, realmente este rango que me está hablando directamente desde la capacidad de mi conector, donde voy a conectar el conductor, y ya cuando quiero verificar realmente si mi cable encaja perfectamente en el separable, que es otro tema, ¿sí? Todo esto está ligado, pero es necesario tenerlo en cuenta. Para que esto encaje perfectamente necesito saber que mi diámetro sobre el aislamiento está dentro de los rangos de la referencia. Entonces, de esa manera vamos a seleccionar nuestra referencia, obviamente teniendo en cuenta la corriente de operación y el voltaje también, que son dos variables claves. Entonces, siempre nos van a decir, no, necesito un codo de 250 amperios o la aplicación que siempre necesitamos. Vamos a ir a nuestra celda y voy a mirar la celda, qué tipo de buje tiene, qué tipo de bushing, qué tipo de pasatapos, si es A, si es B, si es C, es decir, si su corriente es 250, si es 400, si es 630 o 1250, cuál es la tensión de operación del sistema o cuál es la tensión del cable, si es de 11.4, 13.2, si es 15, si es 34.5 kilovoltios, dependiendo de eso, voy a escoger mi referencia. Miren que acá están todas las variables que debemos tener en cuenta, que son básicamente las que les acabo de comentar. Entonces, tenemos dentro de esa familia grande de portafolios separables IS, tenemos las subfamilias de rectos de 250 amperios, rectos de 250 amperios, COS de 250 amperios, COS de 400 amperios, y hay diversas referencias dependiendo el calibre del cable, dependiendo el diámetro sobre el aislamiento, para diferentes tamaños. En T asimétricas de 630 o de 1250 amperios tenemos todas estas referencias, van cambiando dependiendo del tamaño del cable, dependiendo del nivel de tensión. Miren que a veces hay 24, a veces 36. De esa manera tenemos mucha opción para adecuarnos y para adaptarnos a la aplicación específica del cliente, dependiendo del cable, dependiendo del nivel de tensión, y hay T simétricas de 630 amperios. Entonces, todas esas son las referencias de los kits que tenemos. Perdón, acá un segundo.
Entonces, es importante, bueno, este es el tema de nomenclatura que les comentaba. Básicamente lo que nos dice siempre los primeros dos números es que si termina si es 92, es de 12 kilovoltios de tensión máxima. Si es 93, es de 24, como es este ejemplo. Si es de 94, es 36 kilovoltios. Luego vienen tres dígitos que pueden ser o 998, 995, esto es más la codificación, entonces nos habla de que el 890 recto, el 895 scope, por ejemplo, este 998 nos dice que es una T simétrica, luego viene otro dígito que puede ser 246, eso nos habla de la interfaz, si es A, si es B o C, que está muy ligado, recuerden, a la corriente de operación, y luego viene el rango, que es decir, les comenté que es muy fácil de leer, que nos va a decir de qué a qué rango de milímetros cuadrados nuestro separable y nuestro conector está diseñado, el conector mecánico que nos indica que viene en el kit y el nivel de amperaje máximo que puede ser 630, 250, todas las corrientes que vimos. La S o la A, bueno, dependiendo, S es para T simétricas y la A es para asimétricas. Entonces, bueno, tengo acá un problema. Ya. Tengo acá las partes del kit que usualmente encontramos en el kit por ejemplo, una T asimétrica, que es como la que tengo acá en mis manos. Esta T asimétrica, ¿con qué viene el kit? Entonces, viene con 3 separables de estos, que es el elemento principal que vemos acá en el centro. Esta realmente es una T simétrica, si se dan cuenta, los dos lados son iguales, pero los componentes de los kits, los elementos que vienen a ser siempre los mismos. ¿Qué más viene? Viene del tubo de control de campo, que es necesario instalarlo, viene el aplicador. Hoy no nos vamos a meter mucho en la instalación, pero este aplicador me permite instalar el tubo de control de campo en el cable para luego instalar mi separable. Vienen paños de limpieza, viene lubricante, diferentes tipos de lubricante para hacer la instalación del conector al bushing, del cable al conector separable. Vienen diferentes tipos de masillas para sellar mi separable. Recuerden que están diseñados para trabajar sumergidos bajo cierto tiempo en agua, por lo tanto debe ser muy bueno el sello y deben garantizar que toda mi conexión esté muy bien aislada y sellada. Vienen los conectores mecánicos, que son estos que les he mostrado también acá presencialmente. Vienen guantes que me permiten hacer la lubricación y hacer un trabajo un poco más limpio, guantes desechables. Viene el cable de puesta a tierra. Miren que siempre tiene unos huequitos acá el conector separable, sea T, sea codo, donde yo voy a conectar el cable y voy a aterrizar a tierra. ¿Se acuerdan que el separable siempre tienen que estar aterrizado a tierra? Todo esto negro, toda esta parte del EPDM, todo el exterior del separable, todo esto tiene que estar a 0 voltios. Por lo tanto, yo siempre debo conectar mi cablecito de puesta a tierra que viene en el kit y que yo lo puedo atornillar acá fácilmente y lo voy a conectar a mi puesta a tierra del sistema para garantizar que todo esté a 0 voltios. Entonces, ese es como el componente usual, los componentes usualmente que tienen los kits. Tiene todos los materiales requeridos, no necesitan adquirir o buscar otras cosas. Inclusive, como les dije, es bastante importante el tema de que viene el conector. Es una ventaja muy interesante de este tipo de kits, porque no necesitan, y además son conectores mecánicos. Siempre los conectores mecánicos son mucho más fáciles de instalar, solamente es atornillar mis tuerquitas acá y ya esto garantiza la conexión eléctrica y mecánica. No es necesario tener herramientas de compresión que son bastante grandes, difíciles de transportar, etc. Entonces, estas son los elementos. Bueno, estos son solamente para... Ay, tengo acá un problema. Se activa un audio. Si quieren pasamos al S. Eso ya digamos que era de las últimas partes que teníamos de la presentación. Y solamente para terminar, quiero mostrarles cómo es el último paso para ya mostrar de una manera más clara. Listo. ¿Cómo se instala ya el separable? Miren qué es lo que tienen acá. Acá este es mi transformador o mi celda, donde está mi bushing y donde yo voy a entrar con el separable, ¿cierto? Esto es lo que les quería mostrar. Debajo acá viene el cable, así es como va a quedar la conexión. Acá va a estar mi
mi parte que queda acoplada capacitivamente, esto yo lo voy a ingresar también lubricando, y luego viene un tapón para que nos va a aislar la tuerca que queda acoplada capacitivamente, y ya queda conectado de esta manera. Esta es una instalación que hicimos en una celda en Colombia, ya en campo. Así se ve instalado, estará una celda con su bushing. Recuerden que el pasatapas o la interfaz es esto, lo que está en nuestro equipo, y a lo cual nos debemos conectar. Si es tipo A, tipo B o tipo C, va a ir cambiando el tamaño, recuerden, y va a ir cambiando la corriente. Este será un bushing tipo C de 630 amperios. Llegamos con una T asimétrica y nos conectamos. ¿Listo? La pantalla de hilos, igualito que como se hace con las terminales, usualmente se doblan hacia atrás y se aterrizan a tierra, y ya queda con diferentes masillas y cinta. Toda esta parte queda completamente ya garantizando que quede herméticamente aislado toda nuestra conexión, y de esta manera aseguramos una conexión confiable y segura de nuestra celda o nuestro transformador. Entonces, ese era como el objetivo de la presentación, mostrarles todo lo que hay en cuanto a conectores separables. Nosotros también tenemos el portafolio separables IEEE, pero ahorita nos concentramos sobre todo en separables IS por la mayor utilización de celdas europeas y demás que se está viendo. Sin embargo, si exigen cierta aplicación en campo y requieren separables IEEE, tenemos la opción también. Queríamos hablar mucho más de separables IS, pero recuerden que estas dos normas son totalmente incompatibles. No puedo mezclar IEEE con IS. Si es IEEE, es IEEE. Si es IS, es IS. No puedo hacer una mezcla de estas normas. Y bueno, espero que les haya quedado claro todos los conceptos básicos. Recuerden, se ve bastante raro, o sea, pues uno está acostumbrado a las terminales premoldeadas, tienen una forma distinta y demás, pero lo que están haciendo, digamos, conceptualmente, están haciendo lo mismo, están terminando el cable y nos estamos conectando a un equipo, solamente que es una forma de conexión claramente totalmente distinta, donde todo es frente muerto, todo está aterrizado a tierra, y donde hay piezas de rompecabezas de Legos donde debe encajar perfectamente mi separable con mi interfaz, y esto me permite acoplar y desacoplar con relativa facilidad. Y recuerden que todos los codos, todas las T's de separables IS son operables sin carga. ¿Listo? Tienen que, si yo voy a desconectar un circuito de mi transformador, de mi celda, esto tiene que estar desenergizado. En el caso de los IEEE, sí hay codos de 200 amperios que me permiten operar con el circuito energizado. El codo es capaz de extinguir ese arco que se da cuando yo opero bajo carga. Entonces, esa era la idea. Recuerden que si tienen preguntas, bueno, creo que hay preguntas en el chat. Miremos a ver qué hay. Sí, Mateo, tenemos preguntas. Por ejemplo, Andrés López nos pregunta si esa terminal viene bimetálica. Sí, la terminal, el conectorcito que les mostraba acá, que viene el conector mecánico, que viene en el kit, que vienen también 3, es para cobre o aluminio. ¿Listo? Entonces funciona perfectamente para los dos tipos de materiales, por lo tanto es bimetálico, como se le llama usualmente en el mercado. ¿Listo? O sea que lo pueden utilizar con aluminio o con cobre sin problema. Ok, tenemos una pregunta de Pedro Huertas. Dice, ¿aplicación de DPS para rayos? Nuestros conectores separables, digamos que se le podrían conectar los DPS, pero nosotros no lo tenemos dentro del portafolio actualmente. Es decir, si surge la aplicación, de pronto lo podemos canalizar a través de Melexa, nos comentan, y dependiendo, digamos, la cantidad y demás, se podría mirar la opción de buscar esa aplicación del DPS, pero actualmente realmente el portafolio no tenemos la posibilidad de conectar DPS, es decir, no tenemos la oferta de este tipo de elementos para hacer la conexión. Ok, no tenemos más preguntas. ¿Estuvo mala la señal? Por ahí vi a Oscar que dijo. De pronto Bueno, no sé, o yo tú me te escuchabas estaba bien. escuchando perfecto, no sé. Bueno, listo. Te escuché bien. Listo. Gracias. Listo. Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes. Gracias por la invitación a Melexa, y bueno, esperamos seguir continuando con estas capacitaciones. Claro que sí, Mateo, Daniel, muchísimas gracias por la presentación. A todos los participantes, muchísimas gracias. Bueno, tenemos una última pregunta, ¿verdad? De Jason Arcila. Dice,
Los conectores separables no generan puntos calientes. La pregunta es ¿por qué los conectores bimetálicos, si no son bien torqueados, lo producen? Jason o Gabriel, de pronto, como quiera que lo llame. Realmente los separables están diseñados y están ensayados bajo un pocotón de ensayos que son bien exigentes. Por ejemplo, ese de sumergible bajo agua. Inclusive hay unos que se le aplica desconexión y desconexión, es decir, se conecta y se desconecta ciertas veces y luego se comprueba que la conexión eléctrica y mecánica sigue siendo correcta. Entonces, todos los conectores, tanto el conector, todo el conjunto, todo el sistema, tanto el conector como el separable, están ensayados perfectamente bajo todos los ensayos eléctricos, como es ensayos de impulso, ensayos de voltaje, y todo eso lo que está comprobando es lo que usted está diciendo, y es que no vayan a haber puntos calientes, no hayan descargas parciales, no hayan problemas de niveles de tensión que no queremos en nuestra conexión. Entonces, pueden estar tranquilos que cumple con la norma. Son muy rigurosas estas normas IS europeas, tienen muchos ensayos, como les comento, y están comprobados y están ensayados que no van a generar puntos calientes, obviamente siempre que se instale correctamente y se siga el proceso de instalación adecuado. Igualito que con las terminales premoldeadas, hay que seguir un procedimiento, si no se sigue, se va a generar un problema, y los conectores hay que garantizar el torque adecuado para que no se generen esos puntos calientes que nos comenta Jason, y garantizar una adecuada conexión. Entonces es importante siempre seguir las instrucciones de todo, del separable, del conector, y de esa manera vamos a garantizar la conexión confiable. Por ahí veo otra pregunta. Sí, de Guillermo. Nos dice, ¿ese conector fusible es solo para probar si el calibre es el apropiado o este va dentro del terminal codo o T? Es un... Bueno, dice Guillermo que no le quedó claro. Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias por la pregunta, Guillermo. Realmente ambas cosas, o sea, digamos que los conectores están diseñados. ¿Qué es lo que pasa? Mi cable viene acá, mi conductor, yo lo ingreso acá, ¿sí? Y voy a atornillar y voy a hacer el torque perfecto para que la conexión eléctrica y mecánica esté adecuada. Digamos que ya lo hice, digamos que ya el conector está instalado, y luego de eso va a ir esto. Obviamente estos tornillos se rompen, ¿cierto? O sea que ya no voy a tener estas cabezas saliendo acá del tornillo. Luego este cable con el conector tiene que entrar completamente en el conector separable. ¿Listo? Entonces, ambas cosas ambas cosas ya están garantizadas. Cuando ustedes seleccionen el kit y ustedes digan que el conector viene con un conector de 95 a 240 milímetros cuadrados, efectivamente el conector que viene en el kit va a encajar perfectamente, va a entrar con el cable y todo, y el cable y el conector va a quedar, a ver si les puedo explicar. El conector, cuando entre completamente, ¿sí? Esto entra acá completamente, el cable y el conector entra, y el conector se va a ver acá, o sea, es decir, esto va a quedar alineado. Este huequito acá de mi borna o de mi borna bimetálica o perno fusible va a quedar pues allá en el centro, bien metida. Acá cuando entra acá, queda alineado. Inclusive uno siempre tiene que ver, antes de ingresarlo en el bushing, uno lo que mira es que efectivamente esté alineado mi conector allá, y luego sí ingreso el conector y atornillo y hago el resto de proceso para garantizar la confiabilidad y que haya conectado bien todo. Entonces no sé si fui claro, Guillermo. Nada, listo, perfecto. Con gusto. Bueno, Mateo, cerramos con un comentario de Félix. Dice, 1000 gracias por todo, excelente capacitación de sus productos. Muchas gracias, Facilitan Félix. las conexiones. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Félix. Perfecto. Y bueno, Mateo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Daniel, también muchas gracias. Les recordamos que esta grabación se las vamos a hacer llegar vía correo electrónico. Al final del webinar les va a aparecer una encuesta. También agradecemos mucho poder completarla, así pues vamos mejorando nuestras próximas capacitaciones. Muchísimas gracias a todos, que tengan un feliz resto de día. Gracias a todos los asistentes. Gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos en una próxima. Vale. Chao, que estén bien.